Bueno, ya quizás me conocen, ¿no? En el caso de Richard ya nos hemos visto en el presbiterio después de muchos años. Con Jefferson quizás no nos hemos conocido personalmente. A Tania también sí le he conocido quizás en la iglesia Gozo Eterno que hemos estado haciendo hace unas semanas el presbiterio ya. Entonces, ya hay algún tipo de relación. Bueno, yo soy pastor también de la denominación, maestro también del seminario, de nuestra denominación y también del seminario de Lima, ya por muchos años, ¿no? Ya bastantes años estoy enseñando algunos cursos ahí. Entonces, hoy vamos a desarrollar, vamos a hacer un repaso del curso que nos corresponde ahora sobre la liturgia reformada, presbiteriana, ¿no? Esto es bastante útil e importante para el trabajo que usted desarrolla, porque nos va a ayudar a entender un poco, ¿no? A comprender un poco mejor nuestra posición dentro de la denominación donde estamos, ¿no? Porque cada denominación tiene sus particularidades, ¿no? Sus formas de expresar, en este caso, su liturgia. Y cuando yo hablo de liturgia, me estoy refiriendo, a ver, quisiera ver un sondeo antes de ir definiendo la liturgia. ¿Qué es lo que se entiende por liturgia? Ustedes pueden participar, los oyentes también pueden participar, no hay problema. Si quieren preguntar, preguntan, no tengo ningún inconveniente, ¿eh? ¿Qué entienden ustedes hasta hoy, ¿no? En sus años de creyentes, participando en la congregación donde están? ¿Qué entienden por liturgia? A ver, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando se le ve o se le dice liturgia? Sin buscar en el Google, ¿eh? Lo que tengan nomás ustedes, ahorita en la mente, ¿ya? No busquen nada en el Google, ahí lo que ven en la mente, ¿eh? Ahora vamos a empezar por la única dama que hay. Tania, a ver, para ti, ¿qué se te viene a la mente cuando te dicen liturgia? Culto. Ya, Es el culto. culto, ya, bueno, tiene que ver con el culto. ¿Algo más? ¿Algo más, Tania, que quieras agregar? ¿O solo con eso es suficiente? Culto. Bueno, hasta donde sé, el término liturgia extiende muchos conceptos, ¿no? Que incluso es servicio público, que era el término que se usaba en el griego koiné, ¿no? Que implicaba servicio público, incluso obra del pueblo. Pero también tenía que ver con lo que es el culto del templo, o en este caso, el culto espiritual comunitario. Entonces, de ahí puedo definir como culto que ofrecemos a Dios. Ya, muy bien, gracias. Jefferson, para ti, ¿qué se te viene a la mente con liturgia? Con liturgia, el servicio que se le da a Dios y establecer la manera también, qué es lo que se realiza en ese culto, en ese servicio a Dios. Ya, muy bien, gracias Jefferson. ¿Y Richard? Todo el desarrollo que se da dentro del servicio al Señor en el templo, ¿no? Ya, muy bien. Ya, sí, tiene que ver con cada una de las cosas que han mencionado, ¿no? En una definición sencilla, ¿no? Una definición sencilla de lo que es liturgia, sería el orden en el cual presentamos nuestra adoración a Dios, ¿no? La liturgia quiere decir orden, ¿no? Orden de adoración a Dios, ¿no? Hay diferentes formas como presentamos nuestra adoración a Dios en un servicio, en un culto. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios, nos va a dirigir una liturgia. ¿Y qué es la liturgia? Es el orden en el cual vamos a iniciar nuestra adoración a Dios, ¿no? De principio a fin.
Ese es, en términos sencillos, un concepto sencillo, fácil, es el orden por el cual expresamos nuestra adoración a Dios en el culto, de principio a fin, ¿no? Ahora, cada iglesia ha desarrollado su liturgia. Algunos no la conocen como liturgia, ¿no? A veces ponen el programa del culto, ¿no? Programa del culto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, inicio, fin, ¿no? Eso es una liturgia. A veces no lo conocen con ese término, ¿no? Como tal, liturgia, sino como orden del culto, ¿no? O programa del culto, ¿no? Quizás por la misma palabra liturgia, que viene relacionado con el catolicismo romano, ¿no? Donde es más frecuente el término liturgia que en la iglesia cristiana evangélica. Y ya hay esa situación, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con relación al catolicismo, pues no lo mencionamos, ¿no? En la iglesia evangélica, ¿no? Pero no es tan correcto eso, ¿no? Porque hay cosas que la usa la iglesia cristiana católica, pero que no es exclusiva de ellos, ¿no? Sino es el cristianismo en su totalidad. Entonces, hay cosas que lo usan ellos, pero nosotros también podemos usarlo, porque es parte de la confesión cristiana, ¿no? Entonces no hay que ser muy, ¿cómo se llama? Temeroso, ¿no? De usar esos términos. Entonces la liturgia es el orden, como dijimos. Y yo sé que en su iglesia, cada iglesia donde usted participa, tiene una liturgia. Ya dijimos que es el orden como celebran el culto, ¿no? Y quisiera conocer un poco, antes de entrar a desarrollar el tema, cómo es la liturgia que hasta ahora ustedes presentan, ¿no? Por lo menos creo que están participando de la iglesia, participan del culto, quizás dirigen también el culto, no sé, comparten la palabra en el culto. Por ejemplo, sí, yo conozco de Richard que está dirigiendo ahí la iglesia en el link, entonces él está encargado de la dirección del culto. Jefferson quizás también, no sé si es parte de la dirección del culto. Tania tampoco, no sé si dirige o es parte de la dirección, pero por lo menos están dentro del desarrollo del culto como participantes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la figura o la definición que he dado de la liturgia, ¿cómo es la liturgia de su iglesia? ¿Cómo es el orden del culto para adorar a Dios? ¿Cómo inicia y cómo termina? Vamos a ver si recuerda algunas partes de eso, ¿ya? Bienvenido, hermano Carlos, ya se conectó, ya se pudo conectar. Entonces, estamos ya iniciando recién, Carlos, no hemos avanzado mucho. Y estaba preguntando, habíamos definido un poco lo que es liturgia y habíamos visto que en una definición sencilla es el orden que se desarrolla en el culto para adorar a Dios, ¿no? Es el orden que se sigue. Entonces, cada iglesia de los que están aquí, sea en el IMSA Payal, en Trujillo, en Gozo Eterno, en Ventanilla y en Huánuco, en la Casa del Alfarero, todos desarrollan cultos a Dios el día domingo, ¿no? O entre semana también, quizás. Entonces, ¿cuál es el orden del culto que usted participa? A ver, vamos a compartir, ¿ya? Acuérdese del principio a fin, ¿no? Pastor, el culto en la iglesia se inicia así, sigue así y se termina así, ¿no? A ver, vamos a ver, para conocer un poco cómo están en el orden del culto en su congregación. A ver, ¿quién inicia? Voluntariamente. Ya antes inició la dama, Tania. Ahora iniciamos a ver con Jefferson, de Trujillo. Jefferson, a ver, compártenos cómo es la liturgia ¿cómo se llama? En la iglesia es... Luz de amor. Luz de amor, luz de amor. Sí, a ver. Aquí en las iglesias de Trujillo tenemos prácticamente el mismo orden, ¿sí? Tanto la iglesia del centro de Trujillo, en La Esperanza, aquí en El Milagro e incluso en una iglesia de Pacasmayo. Todos tenemos el mismo orden del culto. Y Ya. empezamos con
las alabanzas, bueno, obviamente con la bienvenida, la oración, pero tenemos un tiempo de alabanzas, un himno, salmos, luego tenemos también la lectura del Salmos y el tiempo de arrepentimiento que le llamamos nosotros. Ya. Y luego del tiempo de arrepentimiento cantamos un Salmos y luego ya tenemos la oración por el mensaje en sí, y luego el recojo de diezmos, ofrendas y anuncios. Y con eso terminamos el servicio. En todas las iglesias de Trujillo seguimos ese mismo orden. Ya, los anuncios están dentro de la liturgia también. Sí, sí. Ya. Es parte, los anuncios también es parte de la adoración a Dios. Ya. Muy bien. Gracias, Jefferson. Richard. Bueno, acá en la iglesia estamos siempre empezando con la bienvenida y la oración al inicio. De ahí seguimos con las alabanzas, entre himnos, salmos, cánticos espirituales. Después de las alabanzas tenemos la lectura bíblica y la oración también para la prédica o el sermón. Seguido tenemos el sermón también ya desarrollado. Y después del sermón, bueno, culminamos con oración después del sermón y recogemos las ofrendas y los diezmos. Y después de las ofrendas y diezmos, cantamos una alabanza final. Después de la alabanza final, tenemos los anuncios y por último la oración de despedida. Muy bien. Ya, perfecto. Tania. Bien, el orden del culto se da de la siguiente manera. Primero cantamos un himno llamado a la adoración, que lleva por título a Dios el Padre Celestial. Luego oramos, iniciamos también con la lectura bíblica, tiempo de confesión. Luego hacemos la lectura del credo apostólico, luego cantamos himnos, luego vienen los cánticos espirituales, que ya los dirige el Ministerio de Alabanza. Después viene la oración por el culto, en sí por el mensaje, luego ya la predicación del mensaje. Después viene el recojo de los diezmos y las ofrendas, después el anuncio y por último la bendición final por parte del pastor principal de la iglesia. Ya, y también me olvidaba que cantamos un himno antes de la bendición final que es Shalom. Shalom, así se llama el himno. Un himno, ¿eh? Ya, Shalom. Ya, gracias. ¿Y Carlos? Pastor, buenas noches con todos. Bueno, en el culto allá es bastante parecido. Primero está el director, convoca el culto, ¿no? Empieza así, luego viene el primer himno, un himno de adoración, luego viene la oración por el culto, el cual le hacen participar a otro hermano, por lo general, ¿no? En este caso puede ser un diácono, un presbítero, y luego viene ya lo que es himnos, ¿no? Salmos y cánticos espirituales. Luego después de eso viene la prédica, de la prédica viene un himno respuesta, no siempre se hace, pero pues, se estila, ¿no? Se usa, y luego de ahí viene ya el tiempo de la ofrenda, y después viene, que es con un cántico también, ¿no? El tiempo de la ofrenda, y luego los anuncios, y luego la despedida. Básicamente. ¿Sí? Muy bien, Carlito. Entonces, cada uno ha mencionado algo, ¿no? Del orden del culto. Por ahí hay cosas que son similares, ¿no? Algunas otras cosas están en diferente orden, pero incluyen casi varios elementos en común, ¿no? Entonces, como se da cuenta, ¿no? Como se da cuenta usted, tocando el ejemplo nomás de los 4 que están acá y que son de diferentes congregaciones, hay similitudes, pero no son iguales, ¿no? No son iguales. O sea, no son idénticos, ¿no? Son similares, pero no son idénticos, ¿no? Entonces, como dije al comienzo, cada congregación de alguna manera desarrolla su liturgia. Hoy vamos a ver
¿por qué es importante la liturgia, ¿no? ¿Por qué es importante la liturgia en el culto? ¿Y cuál es la propuesta de una liturgia reformada, ¿no? Para la adoración a Dios? ¿Por qué por qué partimos de una liturgia reformada? Porque nuestras iglesias pertenecen a la herencia reformada. Como iglesia presbiteriana tenemos algunas herencias desde el tiempo de la Reforma, ¿no? Y que aún conservamos como vigentes, válidas, ¿no? Dentro de la adoración al Señor. Creo que no ha cambiado, ¿no? Porque la palabra de Dios no cambia, pues, ¿no? Es inmutable. Entonces, vamos a ir viendo por qué es importante. Durante estas 2 semanas que tenemos, voy a hacer uso de un libro que prácticamente ese libro nos va a guiar y vamos a terminar leyéndolo juntos, pero es un pequeño libro, no es muy grande, no se alarme, no es un libro con bastantes páginas, no es breve, ¿no? Es bastante útil, ¿no? Le va a servir a usted para su ministerio. No sé si lo conoce, voy a compartir la imagen del libro, no sé si lo ve ahí. El libro se titula En el esplendor de la santidad, así se llama el libro. Y debajo hay una frase, redescubriendo la belleza de la adoración reformada para el siglo XXI, ¿no? Este es un trabajo que hace el doctor Payne, John D. Payne, reformado, y que en este trabajo que hace trata de alguna manera de llamar a las iglesias de este corte reformado a mantener, ¿no?, esa herencia de la liturgia reformada en estos tiempos, ¿no?, donde vamos a ver que ha sido afectada la liturgia por diferentes situaciones, ¿no? Y él en este trabajo va a querer que nuevamente, ¿no?, lo que fue la belleza de la oración reformada siga vigente en este tiempo, ¿no? Es un trabajo, este libro, ¿no?, del doctor Payne, no sé si lo ha escuchado, lo ha leído, lo conoce. ¿Conoce alguien este libro? ¿Lo ha leído, lo ha ojeado? ¿Conocía? No. Richard, ¿lo conocía? Jefferson, Tania, Carlitos, ¿no lo han escuchado? Ya. Bueno, ya se los presenté, así que vamos a leer juntos este libro, ¿eh? Es muy breve, es delgado, no es muy grande. No está en PDF, ¿no? No está en PDF, así que yo voy a tratar de compartirlo en cada clase, ¿no?, en la pantalla, y leer juntos. Y voy a enviarle otro tanto, ¿no? Los voy a enviar al WhatsApp que tenemos ahí. Les voy a enviar otras partes del libro para que usted también lo pueda leer y pueda venir ya preparado para la clase, ¿ya? En este momento voy a enviarle digamos, la primera parte para que lo pueda tener ahora y lo podamos compartir, ¿ya? Así que lo va a recibir ahí en su WhatsApp. Tienen el WhatsApp, ¿no?, del grupo. Ustedes están ahí dentro del grupo. Entonces, les estoy enviando en este momento la lectura que vamos a usar hoy, ¿ya? A ver, fíjese si se le llegó en su WhatsApp. Todos están en computadora, ¿no? Nadie está en teléfono, creo que todos están en computadora. Pero fíjese en su WhatsApp si es que llegó. Carlos ya le llegó. Jefferson, Richard llegó. Yo estoy en teléfono, o estoy revisando. Ya, el teléfono de WhatsApp también lo puedes abrir, si no, es un poquito más difícil para leer por el tamaño de la letrita, pero sí lo puedes tener. ¿Sí? Todavía no me llegó. Al WhatsApp, el WhatsApp del grupo, donde está el WhatsApp se llama complementación.
Ya, no llegó ningún mensaje todavía. ¿O no estás en el grupo complementación? Parece que no, estoy como oyente, no sé si me habrá agregado el pastor Timoteo. A ver, Jefferson, ¿estás ahí? No. ¿Tú estás en el grupo, Jefferson? ¿Tania? Ya llegó. Ya. ¿Tania no tienes? No, Ya. profesor, no estoy en el grupo. Y entonces te mandaré, pues, para que estés, igual a Richard le mandaré, pues si no está en el grupo le mandaré ahora. Tienes que mandarme para agregarte acá, como mi contacto, y poder enviarte. A ver, Tania, me vas a tener que dar tu contacto para poder agregarte, porque si no, no voy a poder enviar, ¿no? A ver, ¿cuál es, Tania? Ya. A ver, un ratito vamos a tomar nota de Tania. Denise. Y también Richard no tiene no está, entonces lo voy a agregar también a mi WhatsApp para poderlo enviar ahí. Ya, a 9, 148, 99. ¿Qué pasó acá? Este es acá. ¿Su apellido, Tania, cuál es? Bravo, ¿no? Sí, ya lo vi. Tania Bravo. Teléfono, ahí está el teléfono. Sí, Dos, no, ya. Muy bien. Entonces, ya va a llegar, en breve te llega, Tania. Richard, ¿cuál es el tuyo? Ahí ponlo, por favor. Pues si no me lo díctalo nomás para tomar nota. El teléfono de Richard. ¿Cuál es tu teléfono, Richard? ¿Sabes de memoria? Si no, búscalo nomás. A veces también no se puede conocer el teléfono. A ver. ¿Me pasas tu número, Richard? Para que te llegue el WhatsApp. Ya te llegó, Tania, yo te envié, ¿no? Ya te había llegado, ¿no? Ya, listo. Richard, ¿cuál es el tuyo? Richard creo que no se acuerda su teléfono. Ya, ya pastor. A ver. 901-269-744. 269. 744. 744. Richard, el apellido no me acuerdo cuál es. Loreña. Loreña. Richard Loreña. Ya, Richard, ahorita te llega. Ya, ok. Y ahí le voy a enviar lo demás, ¿ya? A cada uno también para que lo pueda tener. Perfecto. Es necesario porque con esto vamos a trabajar, pues. Si no, no van a poder participar bien. Listo, ya. Ya te debe haber llegado, Richard. Yo lo envié. Ya. ¿No? ¿Llegó, no? Al WhatsApp. Ya. Sí, ya le llegó a Richard. Muy bien. Entonces, en base a eso, ahora les he enviado una parte nomás del contenido del librito, la primera parte. He obviado lo que es el prefacio, alguna presentación del libro, ¿no? Porque es parte que no necesariamente corresponde al tema que nosotros tenemos. De frente me he ido al contenido, ¿no? Y a la primera parte, que es por qué es necesaria la liturgia, ¿no? Entonces, vamos a ver que la propuesta del autor
en este caso John Payne, ¿no? Es volver a lo que acompañó a las iglesias reformadas en sus comienzos, ¿no? Y que sirvió para guiar a los fieles a una adoración a Dios que responda a lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Entonces su afán del autor es, de alguna manera, presentar a la liturgia, ¿no? Dentro de los parámetros bíblicos, ¿no? Tal y como se muestra en la Escritura. Esa es la idea, ¿no? El cristiano debe adorar a Dios como la Biblia enseña que lo adore, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La iglesia, los creyentes deben servirle culto al Señor como así lo ha establecido Él, ¿no? No como se le ocurre a alguien, ¿no? Entonces, de ahí parte el autor, ¿no? Esa es su tesis, ¿no? La iglesia tiene que adorar a Dios como Dios lo ha establecido que lo adore, ¿no? ¿Y dónde está regulado eso? Lógicamente en los principios de la Biblia, ¿no? Entonces, para él todo lo que no está regulado bíblicamente, entonces no debe ser parte de la liturgia, ¿no? Sería ya atentar contra lo que Dios ha establecido, ¿no? Ese es su postulado. Entonces, él en la primera parte del libro, que tiene ahí, si lo puede abrir, yo igual lo voy a proyectar acá para que podamos visualizarlo. Va a mencionar algo, ¿ya? Vamos a ver aquí, déjenme compartir, ¿dónde está? Acá está, ya está. Compartir acá, listo, muy bien. Acá lo tengo, vamos a la primera parte, ahí está, ¿no? Este es el índice del contenido. Ahora, observe bien el contenido, ¿no? Si lo tiene ahí a la mano, lo puede ver, si no, en la pantalla también va a estar. El contenido, a partir del tercer punto, ¿no? Luego del prefacio, dije el prefacio no les he enviado porque considero que no es necesario. Él hace una pregunta porque es necesario la liturgia y eso es lo que vamos a discutir, vamos a conversar ahora. Y luego de ahí, él presenta cada uno de los puntos que considera bíblicamente que deben estar presentes en la liturgia, ¿no? Por lo menos en la liturgia reformada, la propuesta de la liturgia reformada, ¿no? Dentro del culto, ¿no? Así que a partir del tercer punto del contenido, donde dice la preparación para la adoración pública, ¿no? A partir de ahí, hasta la bendición apostólica, son elementos que deben estar presentes en la liturgia reformada, ¿no? Y en este caso nosotros, como Iglesia Presbiteriana, somos también del grupo reformado, ¿no? Entonces, cada iglesia presbiteriana debe considerar, ¿no? Dentro de su liturgia, mantener estos elementos que están ahí, ¿no? Jefferson, por favor, ¿podrías leer la secuencia de puntos que vamos a ir tratando después de por qué es necesaria la liturgia? Sí. Por favor. En el punto 1 tenemos la preparación para la adoración pública, el llamado a la adoración, el canto de los salmos e himnos, lectura pública de la Biblia, la confesión de pecados, la seguridad del perdón, la confesión de fe, la oración pastoral, la entrega de los diezmos y las ofrendas, la predicación de la palabra de Dios, los sacramentos y la bendición apostólica. Ya. Entonces, ese orden, ¿no?, de puntos que menciona el autor son los que deben estar presentes en la liturgia reformada presbiteriana, ¿no? Cada uno. Y vamos a ir poco a poco analizando cada uno de ellos, ¿no? Porque él establece, ¿no?, que esto está bíblicamente regulado, ¿no? Ahora, la liturgia del culto cristiano, en este caso en la esfera reformada, no nace
de la idea de alguien, ¿no? No es que a algún reformador se le ocurrió hacer una liturgia, ¿no? Esta liturgia responde, ¿no?, a la herencia que se va dando en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que recordar que nosotros, de alguna manera, estamos ligados a muchas herencias del Antiguo Testamento, ¿no? Hay que comprender que nuestra fe es judeo-cristiana, ¿no? Tenemos herencia del Antiguo Testamento, ¿no? De ahí viene, pues, el inicio de la salvación de Dios, ¿no? Desde el pueblo de Dios hasta la salvación en Cristo, ¿no? Entonces, el autor va a una y otra vez enfatizar que esto no parte, pues, desde el comienzo de la Reforma, sino esto ya está, de alguna manera, contemplado desde el Antiguo Testamento. A Dios se le debe adorar como Él lo ha establecido, ¿no? Y si ustedes revisan un poco el tema del servicio en el Antiguo Testamento, vamos a ver que todo lo que se desarrollaba en el templo del Señor era conforme Él lo había establecido, ¿no? Recuerda que la primera forma, digamos, el primer culto, o digamos en el templo, en el tabernáculo, cuando Dios levanta el tabernáculo, en el campamento de los israelitas, ¿no?, cuando estaban en el desierto, ¿no? Desde el momento de la construcción del templo, ¿no?, o del tabernáculo en su primer momento, ¿no?, Dios es el que da las instrucciones específicas a Moisés y le indica de qué medidas iba a ser el tabernáculo, de qué materiales iba a estar compuesto, qué elementos iba a haber dentro del tabernáculo, ¿no? Así que toda la infraestructura, ¿no?, y los materiales y todo lo que iba a estar dentro del tabernáculo fueron instrucciones dadas por Dios. No se le ocurrió a Moisés, ¿no?, añadir algo de su creatividad. O sea, Moisés no incluyó nada de lo que él pensaba que sería bueno para Dios, ¿no?, sino él se sujetó y obedeció tal y como el Señor le había mandado. Ahora, en el caso del sacerdocio, ¿no?, el Señor también instruye a Moisés y le dice que los que sirvan en el sacerdocio tienen que cumplir algunas características, ¿no?, en cuanto a su aspecto físico. Deberían ser así, 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 ¿no? La vestimenta que iban a usar, también otro elemento importante, ¿no? Las funciones que tenían que desarrollar dentro del tabernáculo y luego dentro del templo, ¿no? El orden que debía tener cada uno, ¿no?, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, ¿no?, y qué cosa debían hacer cada uno de ellos. Y el Señor daba instrucciones, ¿no? En cuanto a los sacrificios, el Señor establecía cómo se debían presentar los sacrificios, ¿no?, en qué tiempo se debían presentar los sacrificios. Entonces, si usted revisa minuciosamente y lee la parte de la institución del tabernáculo en el Antiguo Testamento, se da cuenta que toda la forma, cómo llevar a cabo la adoración al Señor a través de los sacrificios dentro del tabernáculo, eran establecidas por Dios, ¿no? Y es más, si en algún momento a alguien se le ocurría, ¿no?, faltar en alguna de estas instrucciones, la palabra dice que podía incluso hasta morir, ¿no? Podía incluso hasta morir. Si el sumo sacerdote no cumplía con todas las instrucciones dadas por Dios para ejercer su oficio, ¿no?, al momento de presentar el sacrificio, muchas veces moría, ¿no?, porque no estaba dentro de los parámetros que Dios había indicado, ¿no? Atentaban contra la santidad de Dios, ¿no? Entonces, debían ser muy cuidadosos en observar esto, ¿no? En la parte de lo que es la expresión del culto al Señor, ¿no? Entonces, tomando la referencia del Antiguo Testamento, ¿no?,
de todo lo que vamos a encontrar ahí en cuanto a la adoración a Dios, porque nosotros adoramos al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo, pues, ¿no? No tenemos un Dios diferente, es el mismo, ¿no? Solo que ahora lo adoramos en la esfera del nuevo pueblo de Dios, ¿no? La iglesia. Pero nuestra adoración sigue dirigida al mismo Dios. Y ese mismo Dios ahora también, ¿no? Espera que se le adore como Él lo ha indicado, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ¿ya? De ahí vamos a ir revisando. Y en cada uno de estos aspectos que vamos a ir viendo sobre la liturgia que propone acá el autor Payne, él va a dar algunos sustentos, ¿no? Algunos sustentos bíblicos para cada caso, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo está claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Están presentes? No. ¿Están viendo otra cosa? Todo está claro. Ya. Siempre una respuesta, ¿ya? Porque estoy hablando y no me responden, entonces pienso que están en otro lugar. Una manito arriba, ¿no? Una movida de cabeza, ¿no? Algo así. ¿Ya? Muy bien. Vamos a entrar entonces a ¿por qué es necesaria la liturgia? Ahí tienen el material que les he dado. Y vamos a leerlo juntos. Vamos a ir dialogando un poco en esto. Vamos a leer, ¿ya? Empezamos a ver, ¿a quién le pongo la posta de la lectura? A ver, Tania, que está bastante entusiasta por leer. ¿Puede empezar, Tania, por favor, con la lectura? Tiene el material ahí, el primer párrafo, ¿ya? Por favor. Claro que sí. Adelante. ¿Por qué es necesaria la liturgia? Cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios en el Día del Señor, están participando de una actividad eclesiástica de las más importantes, significativas y hermosas posibles. Sin embargo, la adoración no solamente es una actividad preeminente de la Iglesia, sino también la principal ocupación que los querubines y serafines, aquellos temibles siervos de Dios que revolotean alrededor del trono celestial con incesantes expresiones de alabanza y devoción. Se nos da una breve visión de la adoración celestial en Isaías 6, cuando el profeta fue testigo de la presencia de Jehová. Ya. Entonces, gracias, Tania. En esta primera parte, ¿no? Dice que la adoración al Señor no solamente es una actividad propia de nosotros o de la iglesia, sino también que es una ocupación celestial, ¿no? Y va a citar uno de los casos que se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ¿no? Y es la adoración a Dios, es la actividad eclesiástica, una de las actividades eclesiásticas más importantes, significativas y hermosas posibles, ¿ya? Muy bien. Vamos a leer la cita que se menciona ahí. A ver, por favor, continúa. Tania, una más. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, del 1 al 3. Muy bien, esa es la visión que tiene Isaías, ¿no? Antes de ser llamado para su ministerio profético. Y él observa, pues, la figura del trono celestial, ¿no? Y qué es lo que ocurría alrededor del trono, ¿no? Lo que él está contemplando es cómo los seres celestiales, en este caso los serafines, estaban dando vueltas alrededor del trono de Dios
y clamaban y daban voces diciendo, Santo, 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 ¿no? Expresiones de adoración al Señor. Entonces, se ve presente esto, ¿no? En la visión que tiene Isaías. Además dice, vamos a continuar con la lectura. Richard, por favor, si puedes continuar. Además, el apóstol Juan nos informa que en su visión contempló el trono del cielo y escuchó a millares de ángeles clamando a gran voz y diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Muy bien, gracias, Richard. Entonces, hay otra cita, ¿no? Otro sustento bíblico para afirmar que es una actividad no solamente de la iglesia terrenal, sino hay una actividad celestial también, ¿no? La visión que tiene Juan está contemplando lo que ocurre en el trono de Dios, ¿no? En la esfera espiritual hay una incansable y constante adoración en el trono de Dios, ¿no? Dios está siendo adorado en cada momento, ¿sí? No solamente desde la iglesia, sino también de la esfera celestial. Es importante notar esto, ¿eh? Es importante notar esto. Carlitos, ¿puedes continuar con la lectura? Pastor. Más adelante, el apóstol miró y contempló a una gran multitud que ningún hombre podía contar, de toda nación, de toda tribu, lengua y pueblo, el número completo de los elegidos, de pie delante del trono y delante del Cordero, clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. ¿Continúa, pastor? Sí, por favor, el siguiente párrafo. Esta rápida vista de las puertas del cielo nos revela que la adoración celestial es fervientemente reverente, gloriosamente dignificada, muy gozosa, totalmente teocéntrica y ardorosamente enfocada en la persona de Cristo y su obra redentora. Es esta magnificente perspectiva celestial de adoración, la cual, en parte, informó e inspiró la adoración protestante por casi 500 años. Tristemente, sin embargo, en tiempos recientes esto ha cambiado. Ya, gracias. Tome nota de esta parte, ¿no? Que es importante, ¿no? Vamos a, si tiene cómo resaltar ahí lo que voy a mencionar, ¿ya? Permítame, voy a compartir acá un ratito. Tome nota de esto que dice aquí en la liturgia. Ya. Esta parte donde está mencionando. Esto, espérense un ratito. La adoración celestial, desde aquí. La adoración celestial. A ver, no puedo marcarlo bien. Y acá. Ya, esta vista rápida de las puertas del cielo nos revelan
que la adoración celestial es fervientemente reverente. Punto a considerar, fervientemente reverente. Segundo, gloriosamente dignificada. Tercero, muy gozosa. Cuarto, totalmente teocéntrica y ardorosamente enfocada en la persona de Cristo y su obra redentora, ¿no? Entonces, está tomando la figura de la adoración del trono de Dios en las visiones que se presentan y está incluyendo estos aspectos que se ven ahí, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Y en base a eso, va a mostrar también que esta misma actitud celestial debe estar presente en la adoración terrenal, ¿no? Sin embargo, ¿no? Él considera que esto ha cambiado notablemente, ¿no? Y ahora vamos a ver en qué aspectos han cambiado. Y ahora vamos a ver si ustedes también comparten con él sobre lo que él está proponiendo ahí. Jefferson. El último párrafo ahí. Amén. En general, la adoración evangélica se ha convertido en radicalmente informal, presuntuosamente innovadora y empobrecida bíblicamente. Mucho de esto se debe al abandono de la liturgia teocéntrica y bíblicamente regulada. La herencia litúrgica que la Iglesia de hoy ha guardado en los estantes por varios siglos condujo a los cristianos a adorar a Dios bíblicamente y nutrió su fe en Cristo mediante los medios ordinarios de la palabra y el sacramento. Ya. Entonces, él considera, ¿no?, que la adoración, en este caso, contemporánea, tiene algunas cosas, ¿no?, que han cambiado. Dice que se ha convertido en una adoración radicalmente informal, ¿no? La palabra informal tiene que ver que no guarda ningún aspecto, ¿no?, ningún formato. Puede ser el que se ocurra en cualquier momento, ¿no? O sea, lo informal tiene que ver que no guarda ningún orden, ni responde a ninguna regla, ni a ninguna norma, ¿no?, sino que es libre de todo eso, ¿no? No está sujeta a ninguna restricción, ¿no? Así que es informal, ¿no? Entonces él considera que la adoración evangélica se ha convertido en eso, ¿no?, en algo informal. Presuntuosamente innovadora, ¿no? O sea, está apuntando ahí, ¿no? Y que el contenido bíblico es pobre, ¿no? Es pobre. Y esto se debe al abandono de la liturgia teocéntrica y bíblicamente regulada, ¿no? Entonces, a este error, ¿no?, en el que ha caído la iglesia evangélica, ¿no?, se debe que se ha abandonado lo teocéntrico de la liturgia y se ha abandonado a la Biblia como regulador de la liturgia, ¿no? Y se ha introducido los elementos que ya dije, ¿no? A ver, hasta ahí hacemos un stop. ¿Coincide con el autor? En caso particular de ustedes, ¿coincide en el autor que la liturgia, hablando del universo de las iglesias evangélicas, ¿no?, de repente incluidas nosotros también, ha caído en esto o no? A ver, dejo la pregunta ahí para compartir. Pastor Madrid. Sí, adelante, por favor. En el tono general de lo que él está, su postura en todo caso, me parece la más correcta, ¿no? En el sentido de que es verdad, se ha ido diluyendo muchas cosas en los últimos años. No sé de qué año sea el libro, por ahí estaba viendo una conferencia que el autor da hace poco nada más, y no es tan mayor, ¿no? Es bastante, no es joven tampoco, pero no es un anciano. Entonces me imagino que el libro es reciente. Como le digo, me parece que es una postura bastante correcta. Solamente haría la aclaración que
bueno, no lo conozco el autor o el pensamiento completo del autor, tal vez por eso estamos empezando el libro, ¿no? Pero sí sé que hay una corriente sobre la adoración o sobre la liturgia presbiteriana que es bastante conservadora. Y no me refiero estrictamente a lo que se acaba de leer ahorita, porque eso me parece espectacular, sino me refiero en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Cuando habla acerca del contenido de la oración o de la forma de la oración, hay iglesias que, por ejemplo, no se pueden usar instrumentos musicales, ¿no? Ni uno solo, es a capela, ¿no? Ni uno solo. Ahí estoy hablando de iglesias reformadas, presbiterianas, ¿no? Lo conozco bien porque nosotros ahí en la iglesia, en la IPP, llegó un movimiento de origen escocés, ¿no? Un pastor trajo toda una renovación, entre comillas, de tipo escocesa, pero que consistía prácticamente en eso, ¿no? Eliminaron todo tipo de instrumentos musicales, eliminaron todo tipo de acción al momento de cantar, si no se puede aplaudir, bueno, imagínense levantar la mano, nada que ver, ¿no? Y todo tipo de cántico que no sea bíblico, es decir, ni siquiera un corito, ni siquiera un himno. Entonces eso me parece que, bueno, como le digo, ¿no? Lo que acaba de expresar el autor en estas primeras líneas me parece muy bueno, pero no lo conozco a fondo a John DePayne, ¿no? Para saber si él se está refiriendo a eso, ¿no? Ya. Tendría que confirmar. Usted lo sabe más que yo, porque usted lo Sí, conoce sí, más. sí, claro. Bien, Ya, solamente para poder apuntar eso, ¿no? ya. Sí, lo que dice Carlos tiene razón, ¿no? Hay grupos conservadores tradicionales que quizás se han quedado en los elementos o en las formas, ¿no? El fondo sigue siendo el mismo, pero las formas se han quedado en el tiempo antiguo, digamos, ¿no? Las formas. En un caso específico de la alabanza, ¿no? La forma antigua piensan que debe continuar de la misma forma como era antes, ¿no? Pero acá el autor Payne va a ir un poquito más, ¿no? Él no está mirando las formas, sino que el fondo se debe conservar, ¿no? El fondo se debe conservar. Entonces, si se adora al Señor con alabanza, tiene que ser una adoración hacia Él, ¿no? Como lo hacen a través de los salmos, a través de los himnos, ¿no? Y luego, a ver, cuando lleguemos a esa parte de los cánticos, que es el punto, si no me equivoco, es el punto en el contenido que tengo acá, está en el canto de los salmos e himnos, ¿no? Es el tercer punto que vamos a estar viendo, ¿no? Cómo lo presenta él, ¿no? Vamos a ir viendo en detalle, ¿no? Pero sí hay algunos grupos que pretenden, digamos, establecer formas antiguas en un tiempo moderno, ¿no? Y que en vez de ayudar, ¿no?, a la adoración al Señor, crean un poco de distanciamiento de las personas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver el tema, ¿no? Pero sí, bueno, en el caso de Carlos comparte que de alguna manera se ha caído mucho en la informalidad también, ¿no? Se ha caído en la informalidad. El contenido regulador de la Biblia se ha dejado un poco de lado, ¿no? Ya no se consulta los principios bíblicos para dirigir una adoración a Dios, ¿no?, sino se consultan otros principios, ¿no? En el caso de los demás, Tania, ¿coincides? Jefferson, Richard, ¿qué les parece? ¿No? ¿Están de acuerdo, desacuerdo con lo que la autora ha mencionado en esta parte? Bueno, en el caso, de mi perspectiva, coincido también con lo que dice el autor, porque allá en la selva, en Pucallpa, por decir, hay muchos grupos que en la práctica se salieron fuera bíblicamente, ¿no? Más dan énfasis a otros, por decir, hay muchos especiales que dan, por decir, también testimonios, o también involucran dentro de relación del culto lo que es sanidad, y hay muchos también que dejan lo que es la palabra de Dios. Hay poca palabra de Dios, y viendo con este contenido del autor, como dice, se ha salido, ¿no? Se ha empobrecido mucho. Muy bien, claro. Quizás no tanto por lo que
podamos pensar que ellos quieren hacerlo, ¿no? Sino también por el desconocimiento, ¿no? A veces por no conocer, bueno, hacen lo que pueden también, pues, ¿no? Ah, Jefferson, ibas a hablar algo. Sí, algo similar, ¿no? Que muchas veces dentro de la liturgia se ha ingresado, por decirlo de una manera, el yoísmo, ¿no? Y empiezan, en vez de llevar la palabra de Dios, a hablar de sus experiencias, hablar de algo sobrenatural, entre comillas, que ellos han tenido, revelación, y parece que eso ya se ha hecho parte del orden del culto a Dios, hablar de uno mismo, ¿no? Claro, entonces ya el culto no es teocéntrico, ¿no? O sea, el centro del culto no es Dios y la obra de Cristo, sino el centro se convierte en algo antropocéntrico. El hombre viene a ser el centro del culto, ¿no? En este caso puede ser el que está llevando a cabo la palabra o el que está llevando a cabo la dirección, en fin, ¿no? Ya no quiere que a través de lo que se hace se llegue a la adoración a Dios, sino que se le rinda alabanza a Él, ¿no? Entonces ya cambia la perspectiva. Sí, Richard. Como usted está diciendo, es quizás parte por desconocimiento, ¿no? Porque allá he podido observar más en la selva que estaba viviendo que hay muchos pastores ahora de las iglesias que han sido nombrados porque ha sido, por decir, ha leído más la Biblia, ¿no? Que ha sido buen hermano en la iglesia y ya son nombrados pastores, ¿no? Más allá de asistir a un seminario o a un instituto bíblico, no hay muchos, ¿no? Y de repente será por eso, por desconocimiento, que Puede está ser. sucediendo esto ahora. Puede ser uno de las causas es el desconocimiento, ¿no? Y otra es porque viene el aspecto de lo antropocéntrico, ¿no? Que el hombre quiere figurar, ¿no? Sabiendo, igual lo hace, ¿no? Ya no es por ignorancia, sino ya por soberbia, por orgullo, ¿no? Por vanagloria también, ¿no? Entonces se le quita el lugar a Dios del culto, ¿no? Tania, ¿coincides? No. ¿Estás a favor o estás en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el autor y puedo añadir al tema que hay iglesias evangélicas que también están realizando una mezcla en tratar de agradar mejor al Señor, exaltando a la cultura judía en este caso, ¿no? Por ejemplo, quieren tener la bandera de Israel, quieren hacer las danzas de Israel, incluso música hebrea que se canta dentro de las congregaciones. Y creo que eso está de una u otra manera generándose como una mezcla, ¿no? Y creemos quizás que así vamos a hacer mucho más agradable nuestro culto y el Señor lo va a recibir mucho mejor porque estamos exaltando también a su nación, ¿no? Como lo dicen. Bueno, lo comparto esto porque yo me convertí en una iglesia de corte pentecostal y en la iglesia se acostumbraba a hacer eso. Siempre se hablaba de Israel y se cantaban canciones que ni se entendían, pero eran hebreas, ¿no? Entonces, y nosotros pensábamos que era lo correcto. Y ya con el conocimiento ya uno se va dando cuenta, ¿no? Que esa mezcla no es apropiada, ¿no? Pero creemos que así estamos haciendo las cosas mejor. Pastor, su micrófono está apagado, pastor. Parecía una iglesia judía, una sinagoga, ya parecía en eso, ¿no? Cantando en hebreo incluso. No entendía, ¿no? Parecían las misas en latín en los siglos anteriores, ¿no? Sí, bueno, en realidad, pues, un poco para entender esto es que a veces se trata de agradar al hombre, ¿no? De satisfacer a las necesidades del hombre, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el culto es teocéntrico. La persona central del culto es Dios y la obra redentora de Cristo, ¿no? Y hacia allí debemos llevar a toda la congregación, ¿no? Que vean eso, ¿no? Muy bien. Creo que sí, estamos en un tiempo donde la liturgia es bíblicamente regulada, ¿no?
ha caído en esto, ¿no? En muchos aspectos. O quizás a veces nosotros, ¿no? Quizás también habíamos caído en algunos aspectos también, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que más sigue diciendo el autor, ¿ya? Jefferson, por favor, el párrafo que sigue fue el eclipse. Ahora lo abro nuevamente el ¿Se cerró? archivo. ¿O que Sí. lo pongo acá para que lo leas? No hay problema. Para que no estés abre y cierra, entonces mejor lo pongo acá, ¿ya? Más fácil creo que para los que tienen su computadora. Y ahí se fue el eclipse. Muy bien. Fue el eclipse de la adoración y la liturgia bíblicas lo que llevó a Calvino en 1544 a escribir el tratado que tituló La necesidad de reformar la Iglesia, lo que envió al emperador Carlos V, quien por aquel entonces se encontraba en Alemania presidiendo la Dieta Imperial en Espira. Calvino esperaba persuadir al emperador de la necesidad de reformar la adoración dentro de la Iglesia romana, que estaba plagada de superstición. Era necesario que el fundamento, la guía y la sustancia de la adoración pública sea la palabra de Dios y no las normas humanas. El reformador francés escribió lo siguiente. A ver, por favor, continúa ahí para ver lo que escribió. Okay. Hay una doble razón de por qué el Señor, al condenar y prohibir toda adoración ficticia, requiere de nosotros obedecer solamente a su voz. La primera razón es que así Él establece su autoridad para que nosotros no sigamos nuestro propio placer, sino que dependamos completamente de su soberanía. La segunda razón es que tal es nuestra falta de sentido que si se nos deja a nuestra libertad, todos hacemos las cosas mal y nos desviamos. Es más, una vez que nos hemos salido del camino recto, no hay fin a nuestro descarrío hasta que nos enterramos en una multitud de supersticiones. Por eso, justamente para afirmar todo su correcto dominio, el Señor estrictamente decreta lo que desea que hagamos y definitivamente rechaza todas las invenciones humanas que están en contra de sus mandamientos. Justamente también el Señor... Un momentito, ya. Justamente también el Señor define nuestros límites para que no provoquemos su ira contra nosotros al fabricar modos perversos de adoración. Amén. Ya. Gracias, Jeffrey. Bueno, esto ha sido extraído del tratado que escribe Calvino, ¿no? La necesidad de reformar la iglesia. En su tiempo, ¿no? En el tiempo de Calvino, también él observó que la liturgia había caído en estos serios errores, ¿no? Y da algunas razones por qué es necesario volver, ¿no? Volver a adorar al Señor conforme la Biblia lo regula, ¿no? Y es claro lo que dice ahí, ¿no? La primera razón es que lo establece así para que nosotros sigamos su autoridad y no nuestro propio placer, ¿no? Entonces, es una razón, creo, válida, ¿no? Si no hay normas establecidas en la palabra de Dios por Dios para su adoración, entonces vamos a buscar satisfacer nuestro propio placer, ¿no? Y la segunda razón es que si se nos deja sin normas, ¿no? Por la corrupción que hay en nosotros, nos vamos a descarriar y vamos a enterrarnos en diferentes invenciones humanas y supersticiones, ¿no? Bueno, Calvino pensaba pues que el hombre estaba totalmente depravado, ¿no? Y en esa depravación no había nada bueno que pueda ofrecer a Dios, ¿no? Necesitaba de la regeneración del Espíritu Santo en él para que pueda adorarlo correctamente, ¿no? Entonces él, por eso menciona eso, ¿no? Si
se nos deja en libertad de poder adorar a Dios como se nos parezca, vamos a acabar pues enterrados en muchas supersticiones, en los cuales también estaba la iglesia romana en el tiempo de la Reforma, antes de la Reforma, ¿no? Y que fueron unas razones también de las protestas, ¿no? De los reformadores. Entonces, ahí estamos, ¿ah? Muy bien, avanzamos un poco más. Tania, por favor, acá, si quieres leer de acá, acá está, ¿ya? O si tienes ahí, lo puedes hacer. Aunque dice. Aunque Calvino escribió estas palabras hace ya más de 450 años, hablan poderosamente a nuestro contexto, donde el diseño y centro de la adoración pública se ha convertido en un asunto de satisfacer nuestras necesidades sentidas en lugar de glorificar a Dios. Los perversos modos de adoración no solo caracterizan a la misa del siglo XVI, sino también mucho de la adoración de la Iglesia Evangélica del siglo XXI. El drama y los mensajes terapéuticos han minado la lectura y predicación autoritativa de la palabra de Dios. La oración profunda, piadosa y sustancial ha sido dejada de lado para dar lugar a los anuncios novedosos y a los testimonios personales. Los salmos y los himnos, que son lo mejor en riqueza teológica y que mueven el alma, han sido reemplazados por coros de alabanza superficiales. El bautismo y la cena del Señor en muchos lugares han sido reemplazados por rituales desinformados y sentimentales. Para resumir, los medios que Dios ha ordenado y establecido para la salvación de su pueblo, la palabra, los sacramentos y la oración, han sido, en el mejor de los casos, minimizados y en el peor de los casos han sido completamente abandonados para reemplazarlos por otras cosas. Tenemos que recuperar una liturgia bíblica que establezca y proteja estos medios de gracia. Muy bien, gracias. Ahí está, fíjese, ahí él menciona, ¿no?, las cosas que han sido cambiadas, ¿no? Y por qué han sido cambiadas. Interesante, ¿no? Vamos a dialogar un poco sobre esto para ver si coincidimos, ¿no? Dice los perversos modos, ¿no?, para el autor, los perversos modos que caracterizaron a la misa del siglo XVI, ¿no? Dice que de alguna manera, ¿no?, han afectado o son parte aún de la adoración de la Iglesia Evangélica en el siglo XXI. Dice que la lectura y la predicación autoritativa de la palabra de Dios han sido cambiados por mensajes terapéuticos y por dramas, ¿no? Ahora, ¿usted cuando entiende esa frase, mensaje terapéutico? Sí, a ver, Carlitos, compártenos un poco de tu... Pastor, lo que pasa es que hoy está muy de moda, más que el predicador se ha convertido ya en el coach. Eso bueno, ya estoy hablando de lo último, ¿no?, que se estila. No digo que todos los predicadores que hay hoy sean coach, ¿no?, pero hay mucha tendencia a eso, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿No? Son predicadores motivacionales. Motivacionales, más que tiene que ver con una autoayuda, ¿no? No digo que esa parte no pueda contemplarse desde un punto de vista teológico, pero es el único tema muchas veces que se toca, ¿no? Se centra ahí nomás, ¿no? Pega mucho, ¿no? O sea, la gente quiere escuchar eso, ¿no? Ya cuando hablas de otro tema ya como que ya, no, eso no, ¿no? Y está de moda, ¿no? Está muy de moda. Muy de moda. Y no solamente en el ámbito eclesial, sino en el ámbito secular también, ¿no? Entonces esa tendencia humana está introduciéndose, según el autor, también dentro de la adoración en el culto al Señor, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? La atención de la necesidad humana, ese mensaje terapéutico, ¿no? Sus emociones, sus logros, sus triunfos, ¿no? Cómo ayudarlo a lograr eso de manera terapéutica, ¿no? Entonces la lectura pasa ya a segundo plano, en muchos casos a veces ni se lee la Biblia, ¿no? Y la predicación, ¿no?, ya simplemente es como un refuerzo de lo que se dijo, ¿no?
es como un texto prueba que va a ayudar a sustentar lo que el motivador, en este caso el predicador, quiere entregar, ¿no? Ahora dice que la oración profunda, ¿no?, piadosa, ¿no?, ha sido reemplazada por los anuncios novedosos, ¿no?, y los testimonios personales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con anuncios novedosos, ¿no? Los anuncios novedosos, ¿no? Y los testimonios personales, ¿no? ¿Está mal que se pase adelante a dar un testimonio en un culto? No está mal, ¿no? ¿A qué se refiere el autor cuando dice que la oración ha sido cambiada por testimonios personales, ¿no? El autor se refiere no tanto a que alguien pase a dar un testimonio del poder de Dios, porque cuando hay un testimonio la gloria se lleva del Señor, ¿no? Y es parte también en algún momento de una liturgia reformada. Lo que se está dando a entender acá es que cuando el énfasis está en lo que la persona dice, se le roba la gloria a Dios, ¿no? Y lo que estamos diciendo, pues, ¿no? Cuando el hombre llega a ser el protagonista de lo que está pasando, ¿no?, entonces se quita el lugar a Dios. Se convierte en un culto antropocéntrico y no teocéntrico, ¿no? Entonces eso hay que cuidar mucho, ¿no? De que la persona no vea al hombre como un factor para alcanzar, ¿no?, sino que lo vea a Dios, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿no? Podemos ver a las personas como referentes para llegar a Dios, ¿no? O sea, nuestra meta es llegar a Dios, ¿no? Y no nuestra meta es llegar a ser como otros hombres, ¿no? Nuestro modelo es Cristo, pues, ¿no? Nuestro modelo es Cristo. En ese sentido se refiere a los testimonios personales, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a los salmos e himnos, dice que han sido reemplazados por una alabanza superficial, ¿no?, carentes de contenido o riqueza teológica, ¿no? Por ejemplo, los salmos son expresiones, ¿cómo se llama?, de alabanza contenidas en la Escritura, ¿no? Usted puede encontrar los salmos ahí, pero los himnos no, ¿no? Los himnos no están literalmente escritos en la Biblia, ¿no? Pero son composiciones, ¿no?, teológicas que van afirmando algunas doctrinas, exaltando el nombre de Cristo, de Dios, de la Trinidad, ¿no? Tienen contenido teológico, ¿no? Entonces, como decía Carlos, hay algunos grupos que solamente leen o cantan salmos, ¿no? Y lo demás no cantan porque no está escrito, ¿no? Ya eso es un poco extremo, ¿no?, de lo que se busca, ¿no? Aquí el autor es más un poco abierto en este sentido, porque la adoración en los cánticos se debe expresar no solo con salmos, que están ahí, sino con contenido teológico, como fueron los himnos en su momento, ¿no? Y que hoy también puede haber composiciones, ¿no?, que puedan tener riqueza teológica, ¿no?, y puedan expresar y exaltar el nombre del Señor y la obra de su Hijo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En ese sentido hay que considerar, ¿no? Pero sí también hay alabanzas, pues, que son bastante vacías teológicamente, ¿no? Son más alabanzas que mueven las emociones de la persona, ¿no?, y no tanto exaltan el nombre de Cristo, ¿no?, o adoran al Señor, ¿no? Muy bien, se ha hecho también la alabanza cristiana, se ha hecho bastante comercial, ¿no? Entonces, se busca a través de la alabanza también otros intereses, ¿no? Muy bien, el bautismo y la cena del Señor menciona que han sido reemplazados, ¿no?, por rituales desinformados y sentimentales, ¿no? Muy bien, ¿alguna observación, alguna pregunta, algo para, si no continuamos? Vamos a continuar. Entonces, el autor dice que en el culto debe estar presente, ¿no?, los medios de gracia y que deben ser claros, entendidos
por todos los que participan ahí, ¿no? Porque a través de estos medios de gracia rendimos nuestra adoración al Señor y deben estar presentes ahí, ¿no? La palabra, los sacramentos y la oración, ¿no? Los considera como medio de gracias para alcanzar la adoración al Señor, ¿no? No debe haber ningún descuido en esto. Richard, ¿puedes leer ahí cuando los cristianos, si es posible leer, pues observas bien? Sí, está bien. Ya. Cuando los cristianos piensan acerca de la liturgia, con frecuencia la piensan en términos de la elevada adoración anglicana o de la misa de la Iglesia romana. Sin embargo, la verdad es que todos los servicios de adoración cristianos tienen una liturgia en algunas de las iglesias, cristianas más espontáneas, la liturgia es más difícil de descifrar. A pesar de ello, tienen una liturgia. Sea que una iglesia sea tradicional o contemporánea, muy estructurada o menos estructurada, cada servicio de adoración sigue algún tipo de forma establecida. Uh-huh. Sí, y cita también la cita que dice ahí. D.G. Hart afirma, cada iglesia tiene una liturgia, sea que sus miembros se conciban como litúrgicos o no. Tanto la elevada misa anglo-católica como los servicios de adoración y las alabanzas menos elevadas de los evangélicos son litúrgicos en el sentido más estrecho de la palabra. Claro que estas iglesias cristianas difieren dramáticamente en la liturgia, pero expresan una forma y un orden de adoración. D.G. Hart, recuperando a la Iglesia Madre, el caso a favor de la liturgia en la tradición reformada. Página 70, ¿no? Uh-huh. Ya, entonces estamos llegando, ¿no?, a lo que iniciamos. No le escuché, pastor. ¿Continúo? Sí, un momentito. Se me ha apagado el... No, ¿me escuchas? No. Sí, ya. Richard. Sí, okay. Ya. Sí, se escucha, me están escuchando, el Richard. diccionario Oxford. Ya, ahí nomás, Richard, ahí nomás. Ahí nomás, gracias, Richard. Entonces el autor está mencionando de que cada iglesia, sea una u otra, mantienen una liturgia. A veces ni conocen que tienen una liturgia, pero desarrollan una, ¿no? Menos o más estructurada. Y que no es propio de la iglesia anglicana o católica, ¿no? Donde se expresa una liturgia bastante... se puede distinguir una liturgia, ¿no? Si ustedes conocen lo que se desarrolla en una misa católica, van a ver que todas las misas tienen la misma estructura. Usted se va a una misa en Ate, se va a una misa en Trujillo, se va a una misa en Huánuco, y todas las misas tienen la misma estructura, de principio a fin. ¿Qué quiere decir? Que todas están reguladas bajo una misma liturgia. En cambio, si usted va a una iglesia acá en Lima, por ejemplo, yo voy a la iglesia de Gozo Eterno, veo que la liturgia quizás no es como la mía. Hay cosas similares, pero no es idéntica, ¿no? Podría ser el caso. O me voy a Luz de Gloria, donde está Jefferson, y de repente es similar, pero no es igual, ¿no? Y si me voy a una iglesia pentecostal, como iba antes Tania, ¿no?, entonces veo que su liturgia es totalmente diferente, ¿no? Y si vuelvo otro día a esa misma iglesia pentecostal, de repente cambiaron su liturgia de otra manera y no mantienen una constancia, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que hay una diversidad de formas litúrgicas en la adoración a Dios en el mundo evangélico, propiamente dicho, ¿no? El catolicismo y el anglicanismo mantienen una liturgia constante, igual, ¿no? Ahora, ustedes, ¿qué opinan? Les suelto esta pregunta. ¿Todas las iglesias evangélicas
¿Deberían tener la misma liturgia? En cuanto a como la iglesia romana, ¿no? Como le dije, usted va a un lugar, va a ver que la misa tiene la misma liturgia en Huánuco, en Trujillo, en Iquitos y a donde vaya, tienen la misma liturgia, ¿no? Deberíamos tener como iglesia evangélica en su conjunto una misma liturgia, una misma estructura litúrgica en todos, ¿o no? ¿Qué le parece? Un trabajo de investigación, una tesis para presentar. ¿Qué te parece? A ver, vamos a preguntar. A ver, con libertad, ¿qué le parece? ¿No le parece? ¿Sí le parece? Me parece complicado, pastor. Va a ser bastante complicado, ¿no? Recontra complicado que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre el tema de la liturgia, ¿no? Si hay algunos temas que venimos discutiendo desde la Reforma, ahora, y que no se ponen de acuerdo, pues ahorita ponerse de acuerdo. Pastor, como una opinión, ¿no? Sí. El problema básicamente es, bueno, aparte de opinional teológico, tiene que ser también un tema cultural. Le comparto, ¿no? Un ejemplo, en un caso, ¿no? Yo, como le explicábamos, le contaba, ¿no? Nosotros iniciamos en la IEPP, ¿no? Entonces el movimiento renovador que vino a la IEPP acerca de la adoración, aparte de las formas y todo, quiso imponer lo que se conoce como el canto llano. ¿No? Habrá escuchado usted el canto llano, que era usar el salterio de Ginebra, ¿no? El salterio, mejor dicho, el salterio que usó Calvino, ¿no? Y enseñarlo en las iglesias presbiterianas. Se intentó, ¿no? Pero era tan lejano, tan extraño, que al final no tuvo mucha repercusión, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que llama la atención en todo caso, aparte de que no funcionó? Es que hace poquito me puse a youtubear y me acordé de eso, ¿no? Me acordé del Salterio de Ginebra, me acordé del Salmo 2, Salmo 3, el Salmo que nos intentaron enseñar con el canto llano, y lo busqué para escuchar cómo cantan en todo caso, los suizos, cómo lo cantan, ¿no? Cómo hacen ellos mismos el canto llano, ¿no? Y le digo la verdad, pastor, es una cosa muy bonita. Pero claro, en su cultura, pues. O sea, nosotros jamás le íbamos a poder cantar así, porque es polifonía, es voces por aquí, voces por allá, un arreglo clásico, una cultura muy europea, muy clasicista que nosotros no manejamos, ¿no? Entonces, ese es el problema para poder hacer que todos hagan la misma liturgia, ¿no? Así es. Un poco complicado. Claro, en el caso del contenido, ¿no? De las alabanzas, ¿no? Al Señor, quizás no vamos a coincidir por nuestro contexto cultural. Incluso acá dentro del país también tenemos contextos distintos, ¿no? Contextos culturales distintos, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de la Sierra Peruana, ¿no? Donde sus condiciones, su contexto de vida, sus costumbres son distintas, ¿no? Y con un contexto citadino, ¿no? Ir y traer y llevar una liturgia en cuanto a los salmos, a la alabanza al Señor, no va a ayudar si llevamos un molde establecido para la ciudad, ¿no? No va a ayudar mucho, ¿no? En vez de acercarlos a adorar a Dios, lo vamos a alejar, ¿no? Es así, sí. Entonces, de alguna manera y las misiones que vinieron al comienzo, ¿no? Quizás venían con ese enfoque de traer un modelo litúrgico con un contexto que no era el nuestro, ¿no? Un contexto europeo, americano, que no respondía pues a nuestras necesidades como cultura, ¿no? Bueno, después ya en los congresos de misiones ya se fue mejorando, ¿no? Se fue arreglando eso. Pero sí, entonces, creo que no hay la posibilidad, o sí, ¿tú qué piensas, Richard? ¿Se podría llegar a una unidad en cuanto a una estructura uniforme? Como dice Carlos, es difícil, ¿no? Porque la cultura, a veces, por decir en la selva, difícil. Acá, ¿cómo le podría explicar? Acá en el IM también nos estamos, como dice, acomodando a la forma de cantar, a la forma de alabar al Señor, ¿no? Y
Gracias a Dios, en el desarrollo de los servicios, he encontrado que es parecido, ¿no? Lo que hacíamos allá, pero a veces se torna difícil. Ya, sí, es difícil, ¿no? Para ti, Tania. Opino que definitivamente establecer una liturgia en toda la iglesia evangélica sería complicado, pero creo que como denominación la IP Cristope debería de mantener uniformidad en cuanto a la liturgia, porque eso mantiene nuestra identidad como iglesia presbiteriana reformada. Creo yo que sería un buen punto para poder establecer en la próxima reunión que tengan los pastores, puedan hablar sobre ello, porque eso es muy importante. Y tener el principio regulador mucho más, ¿no? O sea, porque yo he observado que, bueno, en el caso, por ejemplo, en nuestra iglesia, puedo compartir que procuramos mantener, pero aún así hemos caído más en un principio normativo que regulador. Entonces, ahí por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Como iglesia presbiteriana reformada. Así es, ¿no? Quizás estableciendo una estructura, ¿no? Similar. Cosa que el creyente, ¿no? Digamos que participa en Ventanilla, por A o B tiene que viajar a Trujillo y va a la iglesia donde está Jefferson, Luz de Gloria, ¿no? Ingresa a la iglesia y se va a sentir como que estuviera en gozo eterno, ¿no? Porque la estructura litúrgica es similar, ¿no? Es similar, ¿no? Entonces sabe que está en una iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Sabe, ¿no? Jefferson, para ti, ¿te parece bien la idea de formalizar unificar una sola liturgia o es algo imposible? Como iglesia evangélica en general creo que es difícil, ¿no? Pero como se mencionaba como iglesia presbiteriana, como le comentaba al inicio también, ¿no? Aquí en Trujillo tenemos todas las iglesias el mismo orden. Así que no hay un cambio si vamos a una iglesia de un distrito a otro, vamos a encontrar el mismo orden litúrgico dentro del culto, ¿no? Incluso hemos quitado también un tanto eso de la iglesia gimnasta, de estar, tomen asiento, pónganse de pie, tomen asiento, pónganse de pie. Tenemos bien normatizado, ¿no? En qué momento estamos de pie, en qué momento nos sentamos, todo eso está, al menos en Trujillo, lo tenemos bien establecido. Hay un orden, ¿no? Sí, sí. Claro, porque si no, párese, siéntese, no, perdón, vuélvase a parar. Y están haciendo gimnasia, piernas, están haciendo piernas, está bien. Sí, Richard. Pastor, dentro de lo que es la constitución que tenemos, ¿está establecido el orden litúrgico también? Sí, hay una sección. A ver, claro. Déjame ver la constitución si la tengo acá a la mano. A ver, permíteme ver, ¿ya? No recuerdo bien en qué parte está, pero la voy a traer acá a la mano, no la tengo. Ya, acá la tengo, la Constitución. De los órganos de gobierno, iglesia. Disciplina. Oficiales temporales. 24. Ya, como estructura no está, ¿no? Como estructura propia, o sea, así la secuencia que se debe tomar, ¿no? Claro no que si queremos unificar esto, debemos añadir, ¿no? Para que las iglesias presbiterianas a nivel nacional podamos tener la misma liturgia.
Con eso ya podemos, como dice ahí la hermana, nos vamos por decir a Trujillo, encontramos el mismo y nos sentimos que estamos en nuestra iglesia, ¿no? Así Nos es. vamos a Huánuco o nos vamos a, por decir, a la selva, igual vamos a sentir que estamos participando de la misma iglesia que tenemos, ¿no? Así es. Ahora, sí, no, como estructura no está. No están los fines de la iglesia. Nuestro fin es adorar a Dios, pero no está una estructura detallada. Detallada. No. Debería estar como un anexo, como un anexo a la Constitución, ¿no? Para poder tener. Sí, buena sugerencia para tocarlo en una de las reuniones que tenemos en la asamblea, ¿no? Creo que eso estamos trabajando, si no me equivoco, en la última asamblea que tuvimos, la identidad de la iglesia evangélica presbiteriana de Jesucristo. ¿Cómo podemos identificarnos como iglesia presbiteriana? Y uno de esos era la liturgia, estábamos viendo eso, ¿no? Claro. Ahora fíjese un detalle, ¿no? ¿Cómo usted puede identificar, ¿no?, que está en alguna iglesia en particular, ¿no? Hay características propias de las iglesias que uno puede decir, estoy en una iglesia evangélica, pentecostal, ¿no? Estoy en una iglesia evangélica carismática, ¿no? Estoy en una iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces, hay características propias, ¿no?, que uno puede saber, esa es una iglesia pentecostal, ¿no? No, esa es una iglesia tal, ¿no? Esa de ahí es otra iglesia tal, ¿no? Solo estando ahí, mirando lo que se hace, sabemos si estamos en una o en otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tania, ¿no?, que ella ha estado en una iglesia pentecostal, ¿era de las Asambleas de Dios o la iglesia pentecostal Perú? No, era una iglesia independiente. Ya. ¿Tú cómo podrías, Tania, decir que es una marca distintiva de la liturgia pentecostal? ¿Qué parte de la adoración de su liturgia que estaba desarrollándose podría decir, esta es una iglesia pentecostal, ¿no? ¿Cómo la podrías diferenciar de otras? Por ejemplo, en el momento de la oración, usualmente se habla en lenguas extrañas. Esa es una forma muy recurrente en las iglesias. ¿No? También las frases muy típicas como a su nombre, gloria, ¿no? Ya. ¿Quién vive? Cristo vive. Son frases muy peculiares, propias usualmente de las iglesias. Entonces hay situaciones propias que te ayudan a distinguir, ¿no? Este es así, ¿no? Este es de acá, ¿no? Pertenece a tal grupo, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar nosotros la próxima semana, aparte del libro, ¿no?, porque le voy a dejar para que lean, para no estar leyendo todo aquí, ustedes los leen. Es breve, ¿no? La lectura es breve, no es muy cansada, ¿no? Y luego compartimos aquí en la clase. Es cómo poder nosotros, qué rasgo, como Richard decía, ¿no? ¿Qué rasgos podrían ser importantes en la liturgia o qué elementos son importantes en una liturgia reformada para que puedan reconocerse como tal, ¿no? O sea, hay muchos elementos en una liturgia reformada, como mencioné al comienzo, ¿no? Como puse en la primera página de aquí, ¿no?, que el autor menciona los elementos propios de una liturgia reformada, ¿no? El llamado a la oración, el canto de los salmos e himnos, la lectura pública de la Biblia, la confesión de pecados, la sabiduría del perdón, la confesión de fe, la oración pastoral, la entrega de los diezmos y las ofrendas, la aplicación de la palabra, los sacramentos y la bendición apostólica. De todos estos elementos, ¿usted cuál cree, ¿no?, que puedan ser los que nos puedan identificar como una liturgia reformada? Eso vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, ya Tania mencionó, ¿no? La iglesia pentecostal se caracteriza porque en su liturgia sus oraciones van acompañadas siempre de algunas expresiones de dones, ¿no?
en este caso del don de lengua, ¿no? Entonces, por ahí se expresan oraciones en lengua, ¿no? O en el caso de sus respuestas a la oración, ¿no? Lo hacen con palabras ya conocidas, ¿no? Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Quien vive, ¿no? Expresiones de respuesta, ¿no? Entonces, todo eso ya estoy acá, ¿no? Entonces, ¿cuál ustedes, ¿no? Como participantes de las congregaciones, considerarían que sería lo más característico de una liturgia reformada, ¿no? Y que en toda liturgia presbiteriana debería estar presente, ¿no? Eso lo dejamos para el final, ¿ya? Ahí vaya pensándolo. Mientras va viendo cada uno de los aspectos que vamos a ir viendo, usted puede decir, esto no puede estar nunca fuera de una liturgia reformada, ¿no? Presbiteriana. Esto debe estar, ¿no? Y creo que debe estar en todas, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar esta lectura. Ya nos falta poco. Luego tomamos un descansito. Creo que tenemos una sesión ¿hasta qué hora es la sesión? Normalmente, ¿hasta qué hora han estado con la sesión, Carlos? ¿9 o 10? Oficialmente hasta las 10. Hay momentos que dura menos. Ya. Terminamos la lectura de aquí y tomamos un receso, unos 10 minutos para tomar algo caliente de repente, pues ya está haciendo un poquito de frío. Y retomamos con la última parte, ¿ya? Para ir dejando lo que vamos a hacer. Entonces, acabamos con la lectura. Ya. Entonces, habíamos quedado acá sobre... leímos hasta el diccionario Oxford, ¿no? Ya. Carlos, por favor, ¿podrías continuar el diccionario Oxford? Ya, muy bien, pastor. El diccionario Oxford del idioma inglés define el término liturgia como una forma prescrita de adoración. Notemos que se define como forma prescrita, es decir, como una forma que ha sido impuesta autoritativamente. En el caso de la liturgia cristiana, quien impone o prescribe la forma es la palabra de Dios. Es más, la Biblia debe prescribir no solo la forma de la adoración, sino también el contenido de la adoración. Baste decir que si la forma y el contenido del servicio de adoración no serían prescritos por la palabra de Dios, difícilmente se llamaría adoración cristiana. ¿Continúa, pastor? Sí, por favor. Una liturgia bíblicamente regulada preserva y promueve una adoración que exalta a Dios y que está centrada en Cristo y llena del Espíritu. Claro, que aunque se tenga una liturgia bien ordenada, es posible que una persona meramente siga los pasos de dicha liturgia. Pero, ¿acaso no es esto verdad de cualquier forma y estilo de adoración? Sea que una congregación esté confesando el credo o cantando una alabanza enérgicamente, habrá inevitablemente congregantes que no son sinceros. Por tanto, el orden de la adoración prescrita por la Iglesia no debe desecharse debido a lo que sea que pensemos que avivará nuestros corazones, algo que finalmente no podemos controlar. Más bien, la palabra de Dios, inspirada y autoritativa, debe ser la fuente y sustancia de nuestra liturgia, mediante la cual establece los medios que Dios ha prometido bendecir a sus hijos redimidos. En la iglesia donde congrego, cada día del Señor, nuestra congregación sigue una liturgia establecida que rara vez cambia. Los ancianos quieren que nuestros miembros tengan la seguridad de que cada semana en la adoración pública pueden adorar a Dios mediante la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamentos, el canto de los salmos, himnos y cánticos espirituales, la confesión de pecados, la seguridad del perdón de Dios, la confesión de fe en las palabras de un credo histórico, participando en la oración reverente, dando los diezmos y las ofrendas, escuchando la Biblia proclamada, enseñada y aplicada por la predicación expositiva, participando en los sacramentos que renuevan la fe y nutren el alma, y recibiendo la bendición de Dios al ser enviados cuando concluye el servicio de adoración mediante las palabras de la bendición apostólica. Muy bien, gracias, Carlitos. Entonces, él establece que se debe mantener una estructura permanente en la congregación, ¿no? Que de alguna vez pueda ir variando, ¿no? Pero no que sea algo que constantemente sea distinta, ¿no? La una de la otra, ¿no? Ahora él menciona cómo es en su congregación, ¿no? Cómo es la forma de la liturgia en su congregación, ¿no? Y que
todo esto acompaña, ¿no? Y que no necesitan de cosas para que estimulen las emociones de los hermanos, ¿no? De cosas, digamos, que no estén bíblicamente reguladas, que estimule pues a los hermanos a participar, ¿no? Que eso ya depende de Dios, ¿no? Y que ellos creen que a través de todos esos elementos, ¿no? El creyente debe ser estimulado para su adoración al Señor, ¿no? Muy bien, entonces acabamos aquí con la última parte, ¿ya? Por favor, Tania. Es a través de los medios de gracia, la palabra y los sacramentos que nuestro Padre Celestial ha prometido la comunión de Cristo con su pueblo. Entonces, una buena liturgia protegerá, asegurará y promoverá aquellos medios de gracia. Por tanto, si Dios es plenamente glorificado a través de estos medios y ha prometido bendecir a los fieles mediante el dar y recibir estos medios en las vidas de su pueblo, ¿por qué no hemos de preservarlos en el orden de servicio, la liturgia, que garantiza que estos medios estén disponibles cada semana? En las páginas que siguen intentaré mostrar una introducción simple, amigable y laica acerca de la adoración histórica protestante y reformada. Por lo tanto, este libro no tiene el propósito de ser académico ni exhaustivo. Espero que estas páginas le abran el apetito para un estudio más profundo. En este sentido, sugerimos al lector poner atención a la bibliografía sugerida en el apéndice. Sugerencia de lecturas para profundizar en la página 125. Es mi ferviente oración que quienes leen este libro se convenzan de la urgente necesidad que la Iglesia recupere una concepción de la adoración que sea teocéntrica, cristocéntrica, llena del Espíritu y centrada en la Biblia, y que haga uso de lo mejor de nuestra herencia protestante y reformada. Una vez más, necesitamos comprender lo que significa adorar en el esplendor de la santidad. Muy bien, gracias, ¿no? Entonces, terminamos con estas preguntas sencillas, ¿no? Quiero, digamos, acabar con la pregunta 3, que dice, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una buena liturgia y una mala liturgia? A ver, ¿qué considera usted? Una buena liturgia, ¿por qué se caracteriza? Teocéntrica, cristocéntrica y bíblica. Ya, elementos a considerar, ¿no? Una buena liturgia teocéntrica, ¿no? Definitivamente el centro de la adoración es Dios. Y la obra de Cristo, cristocéntrica, ¿no? Y que está bíblicamente regulada, ¿no? Esa es una buena liturgia, ¿no? Una mala liturgia sería si esos elementos no están presentes, ¿no? O escasamente presentes, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, acertó Carlos, ¿no? En la respuesta a esta pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta dice, ¿qué promueve y preserva una liturgia bíblicamente regulada? ¿Qué preserva o qué promueve? ¿Qué logramos con una liturgia bíblicamente regulada? ¿Qué logramos? Lógicamente, ¿qué se logra, no? ¿Qué se preserva? La adoración al Señor, pues, ¿no? O sea, que la iglesia cristiana adore al Señor, ¿no? Eso logramos con una liturgia bíblicamente regulada, ¿no? Que la congregación, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, siga adorando y alabando a Dios, como Él así lo ha determinado, ¿no? Muy bien, entonces tomamos un pequeño break para preparar una agüita, un matecito, un café, lo que quiera tomar, brevemente, ¿no? Unos 10 minutitos será, hasta que hierve el agua, prepara tu cafecito, ya lo traiga, ¿no? Y regresamos, ¿ya? Hasta que llegue el pollito, pastor. Hasta que llegue el delivery, el pollito, puede pedir su pizza también. Ya, no se vaya ahí, manténgase, no apague su cámara, o si quiere apagarla, apáguela y luego cuando regrese, más o menos lo vuelve a prender, ¿no? 10 minutos podemos regresar, ¿ya? Regresamos en 10 minutitos, ¿no? No se vaya.